El agua del Nilo se convirtió en sangre. Las ranas llenaron toda la población de Egipto. Los piojos azotaron Egipto y la gente no podía resistirlos. Las moscas estaban hasta en la sopa. La muerte de todo el ganado. Úlceras en todo el cuerpo. Granizo aplastando y destruyendo todo. Langostas que devoraron lo poco que dejó el granizo. Y la oscuridad total, dejando en ridículo el supuesto Dios Sol que ellos tenían. 9 plagas golpearon toda Egipto. 9 plagas que le demostró a la población de Egipto que hay un solo Dios verdadero y ese Dios era el Dios de Israel. Pero la peor plaga aún estaba por llegar. Padre, te queremos entregar este tiempo en tus manos, pidiéndote, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes para entender lo que tú hoy nos quieras hablar, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos entender, Señor, tu palabra y obedecerla. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos para transmitir solo lo que tú quieras hablar. En el nombre de Jesús, amén. A pesar de que estas 9 plagas habían golpeado Egipto fuertemente, el faraón no quiso doblar su brazo y no quiso dejar que el pueblo de Israel saliera de allí. Pero Dios ya sabía que esto había de ocurrir. Ya le había dicho a Moisés que el faraón endurecería su corazón y que no dejaría salir al pueblo hasta que viniese la 10ª plaga. Y esto nos habla de una gran verdad y nos habla de un Dios que ya conoce el futuro. Amén. Un Dios que no se deja sorprender por nada porque ya conoce hasta el último día de nuestras vidas. Un Dios omnisciente. Amén. Ahora, no sé qué circunstancias difíciles has vivido tú, qué circunstancias difíciles estás viviendo ahora o qué circunstancia difícil vivirás en un futuro. La realidad es que Dios ya la conoce, es que Dios ya está allí y a Dios no se le ha escapado nada de las manos. Y cualquier circunstancia difícil que tú hayas vivido en tu vida, Dios tiene el control absoluto de eso y Él ha estado presente allí. Ahora, llegamos a la 10ª plaga. Su nombre, la muerte. Vamos a leer Éxodo 11:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Ahora vamos a pasar al 4 que dice: así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá. Desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sierva más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Así que el Señor está advirtiendo y le está diciendo a Moisés: viene una última plaga, la más devastadora. Y luego de esta plaga, el faraón dejará al pueblo de Israel partir a su tierra. Ahora, el Señor da unas instrucciones a Moisés. Prestemos atención. Dios siempre se quiere comunicar con el hombre.
Él se quiere comunicar con cada uno de nosotros todos los días. Él ha dejado su palabra escrita, que es la principal manera en la cual se comunica con nosotros, y Él quiere que nosotros le escuchemos todos los días. Él todos los días nos está advirtiendo, todos los días nos está hablando, todos los días nos está dirigiendo. Dios le dijo a Moisés cómo los israelitas se debían preparar para esta última plaga. Esta preparación, Dios le daría el nombre de la Pascua. En hebreo es Pesaj, que significa salto o pasar por encima. Ahora prestamos especial atención, porque hemos visto 9 plagas y Dios no le dio ninguna advertencia a los israelitas, ¿verdad que no? Simplemente hizo una distinción y las plagas cayeron sobre Egipto y a Israel no tocó. Pero en ninguna plaga el Señor le dijo a los israelitas que debían prepararse ni que tenían que hacer nada. Ahora, en esta oportunidad sí les está haciendo una advertencia y les está diciendo unos pasos que deben seguir si quieren librarse de esta plaga destructora de la muerte. Ahora, veamos cuáles son esos pasos. Primero, debían escoger un cordero perfecto, es decir, sin defectos. Éxodo 12:5 dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Ahora, recordamos en la historia de Noé que Dios les dio también unas instrucciones de cómo debía ser el arca y las especificaciones para que se salvaran las personas que iban a ir allí. Ahora Dios les está dando unas instrucciones específicas al pueblo de Israel si quieren salvarse de esta última plaga. En primer lugar, un cordero perfecto, sin mancha, no podía estar magullado, no podía estar tuerto, no le podía faltar una oreja, ni podía estar enfermo. Tenía que ser perfecto. Nuestro Dios, hermanos, es perfecto. Nuestro Dios es santo. Y todo lo que Él hace y todo lo que Él quiere es de igual manera perfecto. Amén. En segundo lugar, vamos a leer Éxodo 12:6. Ellos debían aniquilar este animal, deberían degollar este animal. Dice el 12:6: cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Ahora, yo no sé por qué para nosotros, en nuestra cultura, cuando hablamos de sacrificio, no entendemos lo que eso quiere decir. Incluso nos parece hasta bonito, un sacrificio y fue olor grato al Señor, es como algo bonito. Pero este pueblo, Israel, en su cultura, sí entendía lo que era un sacrificio. Ahora, vamos a ver un video ahora, el cual les va a presentar cómo era ese sacrificio en ese momento. Tiene imágenes fuertes, sí, pero no se tapen los ojos. Véanlo, porque el Señor quería que el pueblo entendiera lo que le quería transmitir. Si quieres darle clic en el medio, en la lámina en el medio. Eso. ¿Les parecieron agradables las imágenes? Para nada, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios les pidió algo así? ¿Por qué matar de una manera tan cruel un animal de esa manera?
¿Qué era lo que el Señor les estaba queriendo enseñar? Cada vez que este pueblo hacía sacrificios y degollaba un animal de esa manera, ¿qué era lo que estaban aprendiendo? Estos sacrificios, hermanos, eran para recordarles a cada uno de ellos y hoy para cada uno de nosotros que la paga del pecado es la muerte. Y es la muerte siempre. Si ellos no iban a morir, entonces un inocente tenía que morir en su lugar. Debía aniquilar a este animal, degollarlo y dejar que su sangre corriera hasta que muriera. Ok, próximo. La tercera cosa que el Señor les dijo que debían hacer es untar la sangre recogida luego de haber degollado este animal, y debían untarla en los dos postes y dinteles de sus puertas. Como aquí vemos en la imagen, ellos tenían una vasija en la cual habían puesto la sangre y luego tenían que untar esa sangre en los dinteles y en la parte superior. Éxodo 12:22 nos dice: dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unden la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Otra vez le hago la pregunta: ¿por qué sangre? ¿Por qué un pobre animal? ¿No podrían haber agarrado unas frutas y machacarla y simplemente haber puesto algo allí de algún color? ¿No pudieron haber puesto una tela, una rama? ¿Por qué sangre? ¿O por qué el Señor simplemente no pasó por encima del pueblo de Israel? ¿Por qué no simplemente los esquivó y ya? ¿Acaso Él realmente necesitaba saber quién era el pueblo con esa marca? Él no es un Dios omnisciente. Él no lo conoce todo. Él necesitaba ver esa marca para saber quién era el pueblo de Israel. No, hermanos. La clave está en lo siguiente: los israelitas eran pecadores igual que los egipcios, y ellos merecían morir en ese momento igual que los egipcios. Y ellos hubieran sufrido esa muerte de todos sus primogénitos si no hubiese sido por el sacrificio de ese cordero perfecto e inocente. Levíticos 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y Hebreos 9:22 nos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No podía ser simplemente una tinta, no podía ser una rama, tenía que ser sangre de un animal vivo que murió en ese momento para poder brindarles esa sangre. La cuarta cosa que el Señor les dijo es que debían comerse este sacrificio o este carnero. No solo debían sacrificarlo, no solo debían tomar su sangre y untarla, sino que además debían comer de su carne. La quinta cosa que el Señor les dice es que debían quedarse en la casa donde habían untado la sangre y no podían salir de allí. El 12:22 al final dice que nadie salga de la casa hasta la mañana. Así que parece que el único lugar seguro que había en todo Egipto eran las casas en las cuales los dinteles tenían la sangre del cordero. Era el único lugar seguro. Cuando volvemos a la historia de Noé, recordamos que el único lugar seguro era ¿cuál? El arca. El que estaba dentro del arca tenía la seguridad de que iba a vivir y no iba a morir por el juicio de Dios. Ahora otra vez vemos aquí otra imagen en la cual nos dice que solo los que estuviesen dentro de las casas
pero no de cualquier casa. No se trataba de cerrar una puerta, no. Eran las casas que tenían la sangre del cordero en sus marcas. Eran las casas que podían brindar seguridad esa noche de muerte. La sexta y última cosa que el Señor les dijo que debían hacer, o mejor dicho, que no debían hacer, es que no debían quebrar ninguno de los huesos del cordero. El 12:46 dice: en cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de sus huesos. Los israelitas tenían que obedecer al pie de la letra estas instrucciones, si no esa noche iban a morir sus primogénitos. Ahora, imaginemos un caso como el de un israelita que haya dicho: oye, entregar un cordero de los mejores míos. No. Yo tengo aquí un corderito que le falta, está tuerto, le falta un ojo. Y este vale menos. Yo creo que voy a entregarle al Señor este cordero. Y lo sacrificia y hace todo ese proceso. ¿Qué hubiese pasado esa noche? El primogénito de esa casa hubiese muerto. O otro que hubiese dicho: oye, esto es muy feo matar a este animal. Yo no quiero matarlo, yo mejor lo voy a dejar vivo, lo voy a amarrar y lo dejo ahí en la puerta. Seguro cuando el Señor pase y vea al animal allí vivo, pasará por encima. ¿Qué creen que hubiese pasado esa noche? Muy bien, hubiese muerto el primogénito de esa casa. Así que debían seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Esto nos revela y nos vuelve a confirmar que es a la manera de Dios, no es a la manera del hombre. La salvación para la humanidad del juicio de Dios es únicamente provista por Dios y es a la manera de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer. ¿Recuerdan a Adán y a Eva cuando pecaron? Quisieron hacerse ropaje de algunas ramas y el Señor les dijo que no, y les proveyó de pieles de animales para ropaje. O cuando Dios les dio instrucciones claras a Noé, con medidas, puntos y comas, de cómo debía ser el arca. Solo Dios podía brindarle salvación a Noé y a su familia. De igual manera, Israel se podría salvar de la muerte única y exclusivamente siguiendo al pie de la letra las instrucciones del Creador. Solo nos podemos acercar a Dios a la manera de Dios. Hermanos, tenemos que entender esta verdad. No podemos buscar a Dios como nosotros queremos buscarle, como nos provoca, como nos sentimos, como creemos que debe ser. Debemos buscar a Dios como Él ha dicho que debemos buscarle, como su palabra lo ha revelado, y eso implica obediencia. Ahora Dios le dio una promesa a este pueblo. ¿Cuál fue esa promesa? Éxodo 12 del 12 al 13. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar la casa donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, el Señor no dijo: por cuanto ustedes me han obedecido en todo. El Señor no dijo: por lo bueno que ustedes han sido. El Señor no dijo: porque ustedes se lo merecen. El Señor dijo: cuando vea la sangre en esos dinteles, pasaré por encima. Era por la sangre de ese cordero inocente, no por los méritos de ninguno de ellos. La única diferencia que había en ese momento entre las personas de Egipto y la casa de Egipto y las casas de los israelitas era la sangre marcada en sus dinteles.
Ahora imagínense el caso de que un egipcio se haya dado cuenta después de estas 9 plagas que realmente el Dios de Israel era el Dios verdadero, y haya escuchado las instrucciones que el Dios de Israel le dio a su pueblo y las haya seguido al pie de la letra, y haya buscado a ese cordero perfecto, lo haya sacrificado y haya marcado su casa. ¿Qué creen que hubiese pasado esa noche? ¿Creen que el Señor hubiese pasado por encima de esa casa? Sí, Señor. Sí la hubiese pasado por encima. ¿Saben por qué? Porque la diferencia entre un israelita y un egipcio no era más que ese sacrificio que estaba allí. Porque los dos eran igual de pecadores y ambos merecían la muerte. Ahora vamos a ver la fe y la obediencia de este pueblo de Israel. Dice Éxodo 12:28, así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Es decir, siguieron al pie de la letra sus instrucciones. Eso nos habla inequívocamente de que ellos creyeron lo que Dios les había dicho. Si no hubiesen creído esa verdad, no hubiesen actuado. Pero su obediencia demostró que ellos creyeron que ese cordero los iba a salvar esa noche de la muerte. Los israelitas sin duda debían confiar en que lo que Dios había dicho era verdad y que realmente este proceso que ellos estaban haciendo los iba a librar de la muerte esa noche de terror. Ahora, como resultado, llegó el momento del juicio. Todos los hijos egipcios murieron esa noche. Dice la palabra de Dios que esa mañana se escuchó un clamor y un llanto y un gemir desgarrador como nunca lo hubo en la tierra de Egipto y nunca lo habrá. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué entre los egipcios murieron todos los primogénitos, pero de los israelitas no murieron ninguno? ¿No me habías dicho tú, me dirán algunos, que la paga del pecado es la muerte? Entonces Dios fue injusto. Si los israelitas también eran pecadores, ¿por qué no murieron sus primogénitos también? Ahora, si tú crees que en el lado de Israel no hubo muerte, lo estás viendo de la manera incorrecta. Dios aplicó su juicio tanto para Egipto como para Israel. De los dos bandos hubo muerte. Pero del lado de los egipcios murieron los primogénitos. En el caso de Israel hubo un sustituto que murió en el lugar de cada primogénito. Ese fue el cordero que murió inmolado. Ahora, sin duda que este pueblo egipcio sufrió en gran manera y probablemente muy tarde se dio cuenta el faraón de su error. Pero esto nos da una lección a nosotros, ¿saben? Es mejor obedecer a Dios a tiempo antes de tener que vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. El Señor constantemente nos está hablando y nos está mostrando cosas en nuestra vida que debemos apartar, que debemos dejar, que debemos obedecer. Hermanos, es mejor obedecer a tiempo antes que tener que vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios enviará castigo sobre aquellos que luchan contra Él y le desobedecen. Pero Él será misericordioso como fue con el pueblo de Israel, con aquellos que confían en Él. Por último, el faraón le dijo a Israel, váyanse de aquí. Hasta le regalaron prendas y casi que pues los llevaron hasta donde tenían que ir cargados. Por favor, váyanse de aquí, no los queremos más aquí. Han traído destrucción para nuestra nación. Y vemos aquí que la voluntad de Dios siempre se cumple. A pesar de la oposición del faraón, a pesar de que él creía que podía luchar contra Dios, siempre el plan de Dios se lleva a cabo, hermano. Igual en nuestras vidas, Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros, cueste lo que cueste. Nadie puede luchar contra Dios. Dios cumple siempre lo que promete.
Ahora, para terminar, vamos a ver 3 principios que surgen de este texto. El primer principio, y todos estos 3 principios son principios que se han repetido en cada historia y que hoy se reafirman. El primer principio es que la paga del pecado es la muerte, hermanos, y debemos siempre recordarlo. Nos tenemos que recordar a nosotros mismos para que nosotros no nos sintamos cómodos con nuestro pecado, sino que constantemente estemos luchando en oposición a él. Adán y Eva murieron. En el diluvio murió casi toda la raza humana. En Egipto todos los primogénitos murieron, pero hay un problema. Usted y yo también somos pecadores y también debemos morir. En segundo lugar, el Cordero sustituto. Esto nos habla de la gracia de Dios. El sacrificio de Abel fue aceptado en lugar de él. El sacrificio de Noé fue aceptado en lugar de él. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, hubo un cordero que suplió el lugar de Isaac. Isaac no tuvo que morir. Ahora este cordero pascual murió en el lugar de los primogénitos. Oh hermano, ¿tienes tú ese sustituto? ¿Tienes ese sustituto que va a pagar por ti? Porque si no, ese día de juicio que pasó sobre Egipto, también pasará sobre nosotros un día. Y si no tienes ese sustituto, tendrás que morir. Aquí hay que hacer hincapié en una cosa. La muerte de estos corderos no podían quitar el pecado. Solo cubrían temporalmente el pecado de las personas. También debemos recordar que el castigo del pecado no es solo la muerte física, es la muerte eterna en el infierno, separados de Dios. Y estos corderos no podían quitar ese castigo eterno. Entonces me dirás, Daniel, entonces ¿quién será mi sustituto? Necesito uno con urgencia. Bueno, de eso se trata estos estudios que estamos realizando. De encontrar aquel que puede sustituirte, aquel que es perfecto para que sea tu sustituto y tú no tengas que morir. El tercer y último principio que vamos a ver es la fe en acción. El que cree, obedece. Abel creyó y obedeció, dando el sacrificio correcto. Noé creyó y obedeció al construir esa arca. Abraham creyó y obedeció al salir de su casa y luego cuando tuvo que sacrificar a su hijo unigénito. Israel creyó y obedeció y sacrificó a ese cordero perfecto. Hermano, tú tienes una fe real. Tu fe te podrá salvar ese día del juicio. La palabra de Dios habla de algunos que tienen fe verdadera de salvación y de algunos que su fe será puesta a prueba y será aplazada. Aquí se nos ha enseñado que la fe real se evidencia por la obediencia, se evidencia por tu vida. ¿Qué diferencia hubo en conclusión entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto? 3 cosas: fe, sacrificio y sangre. Dios los bendiga. Amén.